el tema de la recolección de datos, si es confiable, no es confiable, la capacitación y pruebas, que es un paso de rigor, la carga final de información al sistema y luego la puesta en producción y hacerle el seguimiento, ¿no? Esos son los pasos que nosotros solemos utilizar cuando implementamos CMMS. Vamos a conversar rápidamente de cada uno de estos puntos. La auditoría de diagnóstico es necesaria porque si no lo hacemos, entonces no vamos a saber de qué pie cojea nuestro sistema. ¿De acuerdo? Evidentemente que es necesario que se hagan, no sé si decir 2 auditorías o que la auditoría tenga 2 partes. Uno que es la auditoría propia del área de mantenimiento y por otro lado la auditoría del sistema, si es que lo tiene, evidentemente. En esta presentación, por cuestiones de tiempo, no vamos a referirnos tanto a la auditoría del área de mantenimiento, sino más bien cómo hacer una auditoría del sistema de mantenimiento, o sea, del CMMS. El modelo de auditoría en general, tanto si se quiere evaluar el CMMS o si se quiere evaluar la gestión de mantenimiento, pues sigue de hecho los mismos pasos. Primero hay que definir el alcance de la auditoría. O sea, ¿qué vamos a auditar? El software, la gestión de mantenimiento, el estado de las máquinas, en fin. Eso lo tenemos que definir desde el inicio. Después, los objetivos, ¿no? ¿Cuál es el nivel de profundidad que vamos a obtener? Durante qué tiempo, en fin. Y para qué lo hacemos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos conseguir con esto? Luego hay que definir los criterios y los componentes, es decir, tenemos que establecer qué aspectos son los que vamos a evaluar. Después lo vamos a ver cuando les muestre algunos ejemplos. A veces esos criterios son tan amplios que es necesario descomponerlos a su vez en componentes. Y después de los componentes lo que queda son plantear algunas preguntas. Finalmente se procesa la información que se ha podido relevar en la auditoría y luego se emiten conclusiones y recomendaciones. Todo eso para que los líderes puedan decidir cómo mejorar los resultados de la auditoría realizada. Entonces vamos a revisar cada uno de los criterios y componentes que se pueden plantear, repito, solo para la auditoría del software de mantenimiento, ¿no? Dijimos que no íbamos a ver la otra. Bien, uno de esos criterios es la funcionalidad, porque tenemos que evaluar cómo el software nos va a satisfacer cada parte del ciclo de gestión de mantenimiento, ¿no? Evidentemente que para desarrollar esta parte se requiere que la organización use su modelo de gestión si lo tiene, o de lo contrario pueda usar uno de referencia, ¿no? En este caso yo les estoy mostrando un modelo de gestión de mantenimiento de referencia que me parece bueno y bastante resumido, que es el que plantea Carlos Márquez en su libro, donde normalmente ustedes van a ver que en los modelos de gestión siempre tienen que haber las 3 etapas, las 4 etapas del PDCA: planear, ejecutar, controlar, actuar, y dentro de cada etapa hay una subdivisión como estrategia, gestión de riesgo, análisis de puntos débiles, etcétera, ¿no? Entonces ese es el modelo que nos va a servir para poder evaluar la funcionalidad del software, ¿no? O del CMMS. Aquí les muestro una auditoría que realizamos hace poco tiempo a una compañía minera aquí en Perú. Y como pueden ver, aquí está el resultado de este criterio, funcionalidad, y lo que se muestra en cada uno de estos vértices de esta gráfica son los componentes. A ver, ¿qué componentes son los que aparecen aquí? Los mismos que ya les dije eran parte del ciclo MGM de Carlos Parra, ¿no? Estrategias y objetivos, gestión de liderazgo, etcétera, ¿no?
Y como ustedes pueden apreciar, según este resultado, este software maneja mejor el tema de procesos de mejora continua, el tema de evaluación y control, pero tiene algunos aspectos a mejorar en estrategias, en análisis de puntos débiles, etcétera, ¿no? Entonces, nuestras auditorías deberían terminar con estos diagramas de radar que son muy visuales y de rápida interpretación. El otro criterio que se debe evaluar es la flexibilidad. Es decir, lo habíamos comentado hace un momento, la flexibilidad tiene que ver con que si el software es lo suficientemente flexible para poderse ajustar a los continuos cambios del mercado, de las condiciones de trabajo, ¿no? A su vez, esta flexibilidad se puede descomponer en estos componentes, ¿no? Por ejemplo, se pueden evaluar, si vemos el componente soporte, y podemos ahí formular algunas preguntas relacionadas con el proveedor, es decir, ¿qué tanto soporte nos brinda el proveedor para tener versiones frecuentemente actualizadas, donde se vayan incorporando nuevos conceptos que normalmente plantean las normas? Desde el punto de vista del software, podríamos formular algunas preguntas como, por ejemplo, si el software nos permite una plataforma de pruebas, ¿no? Porque normalmente cuando uno está en la etapa de formación de algunos elementos nuevos, le es muy difícil capacitarlos en la práctica, porque eso involucra hacer cosas en el sistema que luego tienes que tener el cuidado de borrar. En cambio, si tuviéramos un ambiente de prueba, ahí no hay problema, se les deja para que ellos hagan lo que se les ocurra, y sin que esto altere la información que está en línea. Y si vemos el componente hardware, podría ser que aquí evaluemos si nuestra aplicación puede trabajar en diferentes gadgets, ¿no? Hoy en día se usan una cantidad enorme de gadgets, se pueden usar teléfonos, tablets, computadoras, laptops, Smart TV, en fin. Entonces, e inclusive hay algunos equipos que ya están conectados en la red, ¿no? Acuérdense que estamos entrando con fuerza a la industria 4.0, donde va a haber volúmenes enormes de información siendo procesada por los sistemas. La facilidad de uso también es muy importante. Hay algunos criterios que por su simplicidad de pronto no van a necesitar componentes. Simplemente podemos formular algunas preguntas, ¿no?, relacionadas con la facilidad de uso. Acuérdense que los sistemas deben permitir que los operadores y los técnicos sean usuarios intensivos del sistema, ¿no?, y no dejarlo solamente en manos de los planners, que al final se convierten en cuellos de botella. La velocidad de gestión de datos es otro criterio que se debe evaluar, y eso tiene que ver con lo que comentábamos hace un momento, en un contexto donde estamos entrando en la industria 4.0 y va a haber un volumen enorme de procesamiento de datos con acceso a la nube. Entonces el software o el sistema debe ser lo suficientemente moderno y rápido como para hacer todas estas transacciones en un tiempo razonable. La seguridad es muy importante, el tema del servidor, el tema de los usuarios, es decir, los sistemas me deberían permitir parametrizar a cada usuario para que tenga o no acceso a ciertas partes del sistema. Y lo demás para él no existe, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo, con un solo sistema, administrar toda una corporación. Y cada gerente de cada planta podría ver solo lo que le corresponde, y de esa manera no alterar información para la cual él no está autorizado. El tema de la integración también es fundamental, es decir, el sistema de mantenimiento de hecho requiere
compartir información con otros sistemas, por ejemplo, recursos humanos, contabilidad, producción, inventarios, e inclusive software SCADA. Entonces, el software que tengamos tiene que tener la facilidad de poderse conectar a estos otros sistemas y de esa manera integrarse. Y otras características que podemos mencionar son que de repente pueda trabajar en una plataforma web para que no tenga que ser instalado, porque ya ustedes saben que el tema de la instalación restringe la aplicación a ciertos equipos y en la planta, por el dinamismo que tiene, eso puede ser una grave limitación. En cambio, si está en la web es mucho mejor. El tema también del costo por usuario. Hay algunos software que te cobran por licencia y por usuario. Y eso hace de que, como en el caso del SAP, la gente termine compartiendo un solo usuario y eso te malogra la trazabilidad. Es decir, si tú quieres saber quién hizo tal cosa, no lo puedes determinar porque hay mucha gente usando el mismo usuario y contraseña. Otro tema que se puede evaluar es si el software se ajusta a cada necesidad. Es decir, si yo tengo un técnico que trabaja en la calle o, por ejemplo, en estas empresas de perforación que tienen puntos de perforación descentralizados y no necesariamente cuentan con internet en esos puntos, entonces el software debería permitirnos trabajar fuera de línea y la actualización debería hacerse inmediatamente después que se conecte a un punto de red, ¿no? Entonces tendría que tener la posibilidad de ajustarse a cada necesidad. En el segundo paso, recuerden de que estábamos viendo este ciclo, está el tema de revisar el proceso de mantenimiento, mapearlo y caracterizarlo, ¿no? Caracterizarlo significa identificar cuáles son las entradas, las salidas, los procesos internos, los indicadores, el responsable, etc. Y dentro de los procesos que ustedes van a mapear, en este paso va a ser las estrategias, ¿no? Y ahí volvemos al modelo MGM de Parra, ¿no? Uno de esos es la estrategia. Es decir, aquí tenemos que ver cómo nuestro plan de mantenimiento está alineado con el plan de la empresa. ¿De acuerdo? Eso lo recomiendan muchas normas, entre ellas esta norma europea, la 16646. Uno de los aspectos relevantes en esta parte de estrategia es que el sistema debiera permitirme jerarquizar primero mis ubicaciones, porque finalmente son las ubicaciones las que van a contener los activos y luego sobre esas ubicaciones colocar activos, que a su vez se pueden subdividir en subsistemas o subunidades, componentes y repuestos, ¿no? Entonces, en la parte de arriba estaría definido el contexto operacional y a través de ese contexto operacional nosotros podemos plantear algunas estrategias de mantenimiento. Aquí le he puesto a propósito porque ese es el punto que nos va a relacionar esta parte con el software AMSYS, que es el que vamos a mostrar como ejemplo. Es el software que nosotros hemos desarrollado. Y parte del contexto operacional también está a este nivel, y eso en el ANSYS está en la función principal, y eso también nos va a permitir plantear algunas estrategias de mantenimiento. ¿De acuerdo? Acuérdense que todo esto son ubicaciones y que la parte de acá están los activos. E inclusive nosotros manejamos un nivel de tránsito que es el emplazamiento. El emplazamiento es la ubicación que solamente puede contener un activo, es decir, es el famoso recuadro en amarillo donde después montamos un... Y recapitulamos todo esto que hemos hablado, pero ahora usamos un gráfico diferente. Vamos a usar el gráfico que pone Mubray en su libro RCM. Podemos ver que en la parte más alta de la pirámide, que vendría a ser el nivel 1, está la corporación. En el nivel 2 podrían estar las plantas de esta corporación, entre ellas la fábrica 3. Dentro de la fábrica 3 nosotros podríamos identificar
procesos importantes, como lo son el área de preparación, el departamento de envasado, servicios auxiliares, el área de mantenimiento, etcétera, ¿no? Y dentro de servicios auxiliares, que ya estaría en un nivel 4, podemos modelar el proceso de distribución eléctrica, el de aire comprimido, el sistema de agua y el de generación de vapor, ¿no? La sala de calderas, si lo queremos llamar de esa manera. Y dentro de la sala de calderas, entre otros elementos importantes, podemos mencionar que aquí hay dos calderas, la caldera 1 y la caldera 2. A su vez, la caldera, que ya es como emplazamiento, ojo, porque es el lugar más pequeño donde lo único que cabe es montar ya el activo, ¿no? Y ese emplazamiento, a su vez, se puede subdividir en emplazamientos interiores, donde, entre otros, podríamos reconocer el quemador, la bomba de alimentación de combustible, etcétera. No todos los software pueden modelar ubicaciones a tanto detalle, ¿no? En este caso, ANSYS, como lo vamos a ver después, sí lo puede hacer. Entonces, si ANSYS, como hemos dicho, puede modelar este árbol de ubicaciones con ese detalle, este mismo árbol nos puede servir, y de hecho así lo hace, para desplegar todos los propósitos, desde el más alto a primer nivel, que estaría expresado por la visión y misión, hasta llegar hasta el último activo e inclusive los componentes, ¿no? Si vemos este ejemplo que habíamos empezado en la lámina anterior, podemos decir que esta visión y misión, en el caso de la planta 3, se convierte en producir 35.000 toneladas de caramelo por año. Eso, a su vez, para el caso de las áreas de servicios auxiliares, a establecer ciertos volúmenes de electricidad, agua, vapor y aire comprimido que satisfaga esta producción. Evidentemente se puede colocar más detalle, y si esto lo desplegamos hasta la sala de calderas, esto se traduce en suministrar hasta 20.000 kilogramos por hora de vapor a 10 bares y a 185 grados centígrados. Y si esto a su vez lo desplegamos hasta la ubicación de la caldera número 1, se traduce en generar hasta 10.000 kilogramos hora de vapor seco a 10 bares y 185 grados centígrados. Y a su vez esto, como ya hemos visto, lo podemos desplegar hasta el mismo componente. Pues bien, sabemos que aquí va a haber una caldera que, según el gráfico anterior, su propósito es generar 10.000 kilogramos hora de vapor seco limpio a 10 bares y a 185 grados centígrados, para poder cumplir con la misión y visión de la organización. Entonces, este sería el propósito. Y también sabemos que dentro de esta ubicación podemos montar activos. Y ANSYS nos va a permitir montar aquí un activo, que en este caso sería la caldera Cleaverbrook, que puede generar hasta 12.500 kilogramos hora de vapor seco limpio a 10 bares y a 185 grados centígrados. Este dato se puede incluir en la ficha del activo montado sobre esa ubicación. Como ven, tenemos la función principal, tenemos el propósito. La diferencia, que en este caso tiene que ser positiva, es de 2.500 kilos hora, que en este caso sería ese margen de deterioro que mantenimiento tiene para poder realizar su trabajo.
equipo. Esto va a quedar más claro con las láminas posteriores.